Así que en esta hora le pedimos al Espíritu Santo que se presente en este lugar. Espíritu Santo, preséntate, haz como tú quieras. Ya te hemos sentido. Estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Oh Señor, porque desde la adoración tú no estás hablando de sanidad. Tú no estás hablando de restauración. Tú no estás hablando de que hay puertas abiertas en el mundo espiritual que se van a abrir. Pero hoy tú nos vas a enseñar unos principios, Padre. Yo te pido en el de Jesús, que todo obstáculo en los aires, que todo obstáculo en la mente, en los corazones, que todo orgullo, que toda secadez, que todo portón cerrado en el nombre de Jesús, hoy se abre por el poder de tu palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús corazones receptivos en este día. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que eres tú hablando en este lugar. Oh Padre, enmudece mis labios y sé tú hablando en este lugar. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Oh Padre, 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 en esta hora, Espíritu Santo, actívate, revela a través de ciencia, a través de profecía. Háblale a este pueblo una palabra certera. Declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que estaba estancado hoy se suelta. Hoy se suelta. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ok, excelente. Mira, antes de comenzar esta palabra, yo quiero que me pongan un videito rapidito y yo quiero que usted lo vea. Si se puede, ¿sí? Lo tienen por ahí. Vamos a verlo y después vamos a seguir con la palabra. Ese video muestra muy claramente cuando él se encuentra allí y el papá le dice: mira, sabes que tienes que entrar ahora en un proceso de los más difíciles que vas a hacer, y es perdonar y enterrar lo que te hizo daño. Enterrar aquello por el cual hoy día sufres, aquello por el cual hoy día tienes que enterrarlo ya. Y él claramente le dice que es difícil. Yo, si por mí fuera, ¿verdad? Parafraseando, yo haría justicia, yo haría esto, yo haría lo otro. Y él le dice: ya es tiempo de lo que lo que pasó, ya vayas, perdones, lo entierres, porque hay algo sobrenatural que va a suceder. Hay algo hermoso que va a pasar. Y se muestra claramente cuando la muchacha que lo toca el hombro representa al Espíritu Santo, quien coge a su hija representa a Jesús. Y me llama mucho la atención porque aquello que derramó encima de la tumba eran sus lágrimas, era su sufrimiento, era su dolor, era lo que llevaba. Y vemos claramente cómo comenzó a echar fruto en el momento en que enterró aquel dolor que tenía en su corazón. Me ministra mucho este video. Y cuando los pastores me dijeron, gracias, cuando los pastores me dijeron para dar una palabra, justamente ese día yo estaba estudiando acerca del perdón. Y dije, bueno, sería muy bueno hablar acerca de este tema. Y cuando ellos me lo dijeron, yo sentí de parte de Dios que ese era el tema la cual Dios quería que hablara. Y mira qué cosa, porque Dios es perfecto para siempre, en que pone eso en el corazón de los pastores. Dios ha hablado cosas hermosas a esta casa bella, a esta casa preciosa. Dios nos trajo aquí por un plan y un propósito, pero el Espíritu Santo me dijo que aquí hay muchas personas que necesitan perdonar. Entonces, yo le decía al Señor, qué cosa más increíble, porque muchas veces nos sentamos en la iglesia, muchas veces venimos aquí o vamos a diferentes lugares, nos topamos en el trabajo con diferentes tipos de personas que aparentan estar bien, pero dentro de su corazón tienen heridas que no se las confiesan a nadie. Y parece estar todo chilling, perfecto, bien, chévere, hasta que está sola en su casa, que vienen muchas
muchas cosas del pasado, cosas que vivió, muchas cosas de las cuales se arrepiente, muchas cosas que tiene que enterrar. El tema que voy a hablar hoy habla acerca de, ¿verdad? El tema se titula Reiníciate en el espíritu del perdón. Dice, hay un pecado en particular que impide y obstaculiza que el poder de Dios fluya en la vida de uno, y es la falta de perdón. Cuando yo leí esto me chocó porque yo llevo muchos años, ya 8 años en el Evangelio, y una de las cosas que Dios me mandó a hacer al principio fue perdonar a mi papá. Yo nací, gracias a Dios, en un hogar donde me amaron muchísimo, pero crecí sin un padre. Pasaron muchos años, en resumidas cuentas, mi papá no estuvo, y yo quiero que usted sepa, padre y madre que está aquí, la vida de papá es importante en la vida del hijo, y la vida de mamá es importante en la vida del hijo. Es necesario que ambos estén, porque si no, eso va a traer consecuencias a largo plazo. Entonces, yo crecí siendo, ¿verdad?, una joven donde en mi casa me amaron mucho, me recibieron mucho, pero indirectamente con el rechazo de mi papá, porque quizás no me rechazaba físicamente, pero no estaba conmigo, ni buscaba la forma de tener una relación conmigo. Por ende, yo sentía rechazo de parte de él inconscientemente. Entonces yo crezco y todo lo demás, y un momento dado comienzo a preguntar, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Lo necesito. Y mi papá estaba, pero no estaba. Me ilusionó muchas veces con que iba a compartir conmigo, que él estaba en Estados Unidos, que iba a venir. Me mintió muchas veces, y eso laceró mi corazón a tal nivel de que se creó en mi corazón una falta de perdón y una raíz de amargura que me trajo consecuencias cuando cumplí un poquito más de edad. Hubo un momento dado en que el enemigo se aprovechó de esa situación y comenzó a sembrar en mi corazón eso mismo, el espíritu de rechazo. Comenzó a sembrar en mi corazón la falta de perdón. Comencé a escuchar también, mi mamá no está aquí presente, hubiese deseado que estuviera, pero comencé a escuchar también el corazón de una madre herida porque mi padre también la había abandonado. Y comencé a escuchar todas esas cosas, y comenzaron a crear en mi corazón murallas y barreras, las cuales fue muy difícil romper. Dios me había sanado cuando yo era pequeña de una enfermedad de la piel, y pude conocer a un Dios que sanaba. Sin embargo, fui creciendo con todas esas cosas. Yo era bien tremendita en la escuela, yo testifico eso. Era bien tremendita. Y tenía profesores que también, profesores que me decían muchas cosas que me hirieron mi corazón, y yo fui creciendo y creciendo y creciendo. Cada vez con todas esas palabras se comenzaron a albergar con heridas, 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 heridas. Y dio a luz a un momento de depresión y ansiedad. Comenzó a dar ataques de pánico y muchas cosas, porque el que no perdona se mantiene cautivo. Se mantiene cautivo. Y yo lo experimenté. Entonces yo estaba mal, muy mal emocionalmente. Llegó un momento dado que no quería vivir más nada siendo una joven, y todo porque todo se sumó. Hubieron personas que amé mucho, que le tenía mucha estima, que hirieron mi corazón con palabras, y muchas otras cosas. Yo puedo decir que de antemano, desde el vientre de mi madre, el Señor quería tratar conmigo, pero el enemigo quería dañar mi corazón. El enemigo quería hacerlo. Y sucedió que comienzan a darme ataques de pánico. Yo no entendía por qué me pasaba todas esas cosas.
Y yo literalmente quería un cambio. Y recuerdo que en resumidas cuentas, un momento dado donde Dios estaba tratando de llamar mi atención, el Espíritu Santo comienza a hacerme recordar que conste, yo no me había convertido, yo sí había conocido en mi niñez y sí se me había inculcado valores cristianos, pero no había tenido una conversión real, genuina. Entonces sucede que me encuentro allí. El Espíritu Santo estaba tratando de llamar mi atención y me comienza a hacer recordar el Dios que me sanó cuando yo era pequeña de una condición de la piel que tenía. Y yo le dije, yo creo que si tú lo hiciste una vez con una enfermedad que yo tenía físicamente, yo creo que tú me puedes sacar de todo este revolú y toda esta muralla en mi cabeza y todas estas cosas en mi mente. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo es un acusador. Y hay palabras que te han dicho a tu vida que retumban ahí en tu cabeza y en tu corazón y tú no se lo dices a nadie. Y cuando tú estás en el secreto, cuando tú estás solo, cuando tú estás bañándote, cuando no hay nadie, esas palabras vienen otra vez. Tú no sirves, tú no vales la pena, tú no esto, tú no vas a lograr esto, tú no hiciste esto, tú no esto, tú no esto. Y viene una culpa tan grande que así yo vivía constantemente. Sucedió que la opresión, en resumidas cuentas, era tan grande que yo le dije al Señor, si tú no haces algo conmigo, yo no sé qué yo voy a hacer. No sé. Fui a la iglesia y cuando voy a la iglesia, ¿saben qué pasó? Comenzaron a predicar de la obra Padre. Yo me senté en aquella silla, un culto de jóvenes, me senté en aquella silla y cuando comenzaron a predicar de los padres, yo no sé, había algo en mi corazón que se quebrantó y yo no quería llorar, pero las lágrimas me salían solas. Me salían solas. Y de repente yo comienzo a escuchar que el pastor me dice, tú joven que estás ahí sentada, pasa aquí al frente. Y yo, llegué ahora, me va a mandar pasar al frente. Y pasé. Y recuerdo que me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Con todo Jehová te recogerá. Yo me quebranté, yo comencé a llorar. El llanto mío se escuchaba por toda la iglesia. Y ahí fue que yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba viviendo en ese momento era por la ausencia de un padre que solamente yo suplicaba con todo mi corazón su atención. Entonces me convierto, doy el paso de fe, digo pues ya se acabó. Si había alguna cosa pues se acabó. Si hay una decisión que tenga que tomar, yo estaba dispuesta, yo quería un cambio, yo necesitaba un cambio de carácter urgente. Necesitaba un cambio. Y fui a la iglesia y comencé a tener encuentros con Dios. Dios siguió sanándome, Dios siguió restaurándome. Yo tenía también problemas de inseguridad, muchas otras cosas. No sabía para dónde iba. El enemigo también atacó mi identidad, por eso no sabía para dónde iba, no sabía qué quería, no sabía nada. Lo único que sabía era que estaba viviendo y que me levantaba todos los días respirando. No sabía más nada. Entonces, sucedió que entro en un proceso de sanidad. ¿Y saben cuál fue una de las cosas? Porque yo quería cambiar. Y yo me senté con la pastora que yo le dije, yo quiero cambiar, yo necesito algo, yo necesito que algo suceda, yo necesito que algo pase. Y él se sentó conmigo y me dijo, excelente. ¿Y cómo tú te sientes? Y yo, pues, no sé cómo me siento. Yo, okay. Y me dijo, siento de parte del Espíritu Santo preguntarte a quién tú tienes que perdonar. Y yo puse resistencia rapidito. Y el Espíritu Santo le mostró que yo tenía que perdonar a mi papá. Y yo no quería.
yo no quería. Porque mi corazón estaba tan herido que no quería. Y yo le decía, ¿cómo yo tengo que pedirle perdón a una persona a la cual yo no le he hecho daño? Y ella me decía, es que el perdón no es para él, el perdón es para ti. El perdón es para ti, para que tú seas libre. No para él, no para otra persona, no para tus acusadores. El perdón es para ti mismo, para que tú seas libre de la culpa, del rechazo, y tú le des la oportunidad al Espíritu Santo para que haga algo en ti. Y yo le decía, hasta ahí. Tienes que perdonar. Pero es que ¿cómo? Tienes que perdonar. Ve y pídele perdón a tu papá. Y déjalo libre, déjalo libre, déjalo libre. Y fue bien difícil. Fue una de las decisiones más difíciles que tenía que tomar. Pero había algo hermoso que Dios quería transformar en mi vida. Y primero era el orgullo. Porque hay gente que no quiere dar el paso del perdón porque su orgullo es más grande que su amor a Dios. Su orgullo es más grande que su amor a Dios. Y hay personas aquí que ahí saben que tienen que ir a arreglar sus cuentas con su hermano y se están haciendo los locos. Se están haciendo los locos. Y el Espíritu Santo le está redarguyendo a personas que hay cosas que tienen que hacer y ellos de la vista larga. Por eso hay estancamiento, por eso hay estancamiento, por eso no hay avance, por eso hay oraciones que están levantando al trono y no ver respuestas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios ordenado. Hay algo poderoso que sucede cuando perdonas, pero también hay un gran peligro cuando no lo haces y dejas que la falta de perdón se apodere de ti, de tu corazón, de tus sentimientos y de tus emociones. Escucha esto. La falta de perdón es guardar una ofensa recibida en el corazón. Es como decir, retener una ofensa. ¿Cuántos han sido heridos aquí por alguien que aman? Todos. ¿Cuántos hemos herido a alguien que amamos? Retener una ofensa. El problema no es ese. El problema es que cuando pasan diferentes tipos de situaciones, hay cosas que pasan que no las llevamos al corazón. Y nosotros, como dicen nuestros amados pastores, que nosotros siempre, por nuestra naturaleza caída, vamos a ofender y a ser ofendidos. Que todos los días debemos vivir en una constante, ¿verdad? Constante perdón con nuestros hermanos. Y todos hemos pasado por eso. El detalle aquí es que muchas personas esas ofensas se las han llevado en el corazón y todavía están sentados en esa silla donde ustedes están y no las han sacado. No las han sacado. Quizás de mamá, quizás de papá, quizás una infidelidad entre matrimonio, que esperan cualquier pretexto para sacárselo. Que no, porque tú sabes lo que tú me hiciste. Falta de perdón. El perdón no te hace olvidar las cosas. El perdón te hace aceptarlas y decir, ¿sabes qué? Me dolió, pero ahora ya no me duele. Ya no me duele. El perdón no te hace vivir como que extra a este mundo real. El perdón te hace aceptar el error de tu hermano, tu error, y te hace caminar en libertad. Entonces, hay ofensas que ya tenemos por muchos años albergadas en nuestro corazón, que hoy tenemos que dejarlas en el altar. Hoy tenemos que dejarlas en el altar, familia. Porque de nada vale que yo te ponga las manos y te hable en lengua
Cuando hay cosas que tú sabes que tienes que hacer, que todavía no las has hecho. Como se muestra en este video, él dijo, hay una decisión que tú tienes que tomar, tienes que hacerla tú. Le dijo, pero es difícil. Yo sé, lo tienes que hacer. Tú tienes la llave de las puertas y las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero hoy tienes que tomar una decisión. Hoy, no es que ni que mañana, ni que, porque hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Yo se los voy a leer más adelante. ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos gozando? Aleluya. Debes perdonar a cualquier persona que haya hecho algo contra ti. Puede que tu resentimiento esté justificado porque hay gente que nos hacen unas cosas. Que nos hacen unas cosas que nos marcan tanto que realmente es bien difícil perdonarlo. Dice, es posible que alguien te haya hecho algo terrible. Quizás tienes el pleno derecho para rechazar y detestar a esa persona. Pero si quieres ver en la vida el poder del reino de Dios fluyendo a través de tu vida, es absolutamente necesario que aprendas a perdonar. Definí un poquito acerca lo que es reiniciarse, que es el tema principal de lo que estamos hablando. Y todo el mundo sabe lo que es reiniciarse, o reiniciar algo, pero yo lo voy a definir, que es volver al estado original algo. Y Dios quiere que tengamos el corazón como el de un niño, porque el reino de los cielos tal corazones recibe. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para redención de ellos, y nos hizo libre. ¿Qué hubiese pasado si Jesús nos hubiese mirado con manos de justicia, con dedos de justicia, y nos hubiese dicho, ¿para qué tú vienes a pedirme perdón? ¿Acaso tú te lo mereces? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? Mal. Porque nosotros a veces no quisiéramos ser de muchas formas, pero estamos allí. Mateo 5, 23 al 26 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Cuando vayas camino al juicio con tus adversarios, con tu adversario, resuelva rápidamente las diferencias. O sea, Dios no nos envía a resolver rápidamente nuestras diferencias antes de llevar nuestra ofrenda al altar. Dice, de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te mantendrá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, es una enseñanza que está en las Escrituras que nos dice que antes de nosotros llevar nuestra ofrenda al altar, debemos procurar tener nuestras cuentas claras con nuestros hermanos. Dice, primero reconcíliate y luego trae la ofrenda. Pero a veces pensamos que la ofrenda es solamente dinero. No, la ofrenda también es tu adoración. La ofrenda también es tu oración. La ofrenda también es el tiempo que sacas para dedicarle al Señor. Hay 3 maneras donde debemos ejercer el perdón. El primero es el perdón a uno mismo.
La primera persona que debes perdonarte es a ti mismo. A veces tenemos que perdonarnos por lo que pudimos hacer, por lo que debimos haber hecho y por lo que no hicimos nunca. Y ahí, eso está bien brutal. Eso está bien brutal. Porque hay personas que viven en un total resentimiento y amargura por cosas que pudieron haber hecho y no hicieron. Y tú los ves amargados. Tú los ves que de repente se levantan y se levantan como frustrados. Porque, yo hace 3 años pude haber hecho esto y no lo hice. No. Tú hiciste lo que estuvo sujeto en aquel momento a ti hacer. ¿Por qué te culpas entonces por lo que no pudiste hacer? Si aún todavía tienes el tiempo de hacerlo y no lo haces. No lo haces. Entonces, pensamos en el pasado, pero no nos damos cuenta de que tenemos un tiempo adelante de nuevas oportunidades y todavía te levantas con la misma mentalidad, rechazando las oportunidades que Dios te ofrece para cambiar. Entonces es necesario que nosotros comencemos a decirle al Señor: Señor, yo me perdono a mí mismo. Me perdono por lo que pude hacer, porque estuvo a mi alcance, por lo que pude haber hecho y lo hice, y aún por lo que pude haber hecho y no lo hice. Eso te hace vivir en paz. Porque tú sabes que vivir, es que hay gente que vive frustrado. Es real. Mira, yo trabajo con envejecientes. Llevo varios años ya trabajando con envejecientes en diferentes campos. Y hay algo que me choca. Y me choca bastante. Y es cuando yo veo esos envejecientes con Alzheimer, las cosas que dicen. A veces algunos tienen momentos de conciencia y es bien fuerte a veces la etapa de la vejez. Cuando tú escuchas personas que han pasado ya muchos años y tú escuchas lo que hay en su corazón. Y muchas veces en estas personas hay mucha culpa. Porque no fueron buenos padres. Porque por muchos años tuvieron hijos y no pudieron hacer muchas cosas y se les troncharon sus sueños. Porque tomaron malas decisiones en su juventud. Y llega ese momento cuando están solos que tú los ves como idos. Tú le preguntas: ¿qué te pasa? Es que yo. Y ahí llega. Tú los escuchas la culpa. Tú los escuchas el lamento. Tú los escuchas. Y está bien brutal tú tener la edad que tengas y estar en un momento en tu etapa de vejez y tener que decir: yo me lamento por esto. Yo por esto otro. Yo esto. Yo lo otro. Sin haber tenido un encuentro real con el Señor para poder tener tu alma libre y poder decir en tu vejez: ¿sabes qué? Yo hice esto, pasó esto, tomé las malas decisiones, pero hoy por hoy puedo tener la total libertad para decir: vivo libre. Vivo libre. Una vez me pasó con una persona que amo mucho. De repente yo la veo así media pensativa y yo le digo: ¿qué te pasa? Es que yo... Tú sabes que a veces yo me arrepiento de tantas cosas. Y yo: ¿de qué te arrepientes? Pues me arrepiento de... yo tenía una casa cuando yo era joven. Y la perdí.
Y hoy día, mírame, ni una casa tengo. Vivo en este apartamento sola, estas 4 paredes. Y yo la veía en este estado, pero tan pensativa. Y así, en ese delay, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, ella vive en culpa, vive con mucha culpa en su corazón. Yo dije, Dios mío, pero ¿y qué hago? Le dije, mira, ¿sabes algo? Yo he aprendido algo en mis 27 años de edad. Y es que hay veces que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, yo me voy a arropar hasta donde la sábana me dé. Porque hay gente que quiere hacer más de las capacidades que tiene. Hay gente que quiere hacer más de lo que está en su alcance hacer. Y vuelven otra vez a lo mismo, se frustran. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tú eres lo que yo digo que tú eres. Tú vas a hacer lo que yo digo que vas a hacer. Si tú te pones a pensar cómo hubiera sido tu vida hace 5 años, hace 3 meses, tomando tal decisión, oye, te voy a decir algo. Muchos hablamos acerca de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios tú no la conoces. Tú no la conoces. Confía que tú no la conoces. Por eso dice Dios, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, mis caminos son más grandes que tus caminos. Y hay gente que se cree y sabe más que Dios. Y empiezan a hacer conclusiones extrañas. Chacho, si yo me hubiese ido para allá, para el ejército, chacho, yo tuviese una casa. No, a lo mejor si te hubieses ido para el ejército hubiera estado perdido. Hubieses estado perdido. Hay gente aquí que Dios ha tenido mucha misericordia de ellos en las decisiones que han tomado. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tomaste la mejor parte, servirme. Quizás no tienes todo lo que tú quisieras tener, pero tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. Tienes salvación, tienes sanidad, tienes a alguien, por lo menos una esperanza en decir, por lo que no puedo ir a Dios. Y Él me recibe y me acepta, no importa tal cosa. No importa lo que sea, Él me recibe y me acepta. El mundo no tiene esa esperanza. No la tiene. No la tiene. En decir, tengo un amigo fiel y confiable donde puedo poner toda mi confianza y no me va a traicionar. El mundo no tiene esa esperanza. No la tiene. Pero tú en Dios sí la tienes. Sí la tienes. El mundo no tiene la esperanza de decir, mi madre y mi padre me abandonó, que ahora ¿quién me va a recibir? Pero tú sí. Tú sí la tienes. Tú sí tienes la esperanza de decir, aunque mi padre y mi madre me abandonaron, aunque fueron unos adictos, aunque mi mamá fue una prostituta, aunque fue un deambulante, lo que sea, el Señor Padre Celestial me acepta y Él es perfecto. Él nunca me falla. Nunca me falla. Aleluya. Escuchen esta parábola que me voló la cabeza. Y es Mateo 18, 21, del 21 al 35. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Mateo 18, 21, del 21 al 35, para el que quiera buscarlo. Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente. Luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien peca contra mí? ¿Hasta 7? No 7 veces, respondió Jesús, sino hasta 70 veces 7. Dile a alguien, 70 veces 7.
Dile incontable número de veces. Dice así: por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia que te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y le liberó y perdonó su deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que se lo pagara inmediatamente. Dile a alguien: los acusadores. Entonces dice: el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debería haber tenido compasión de tu compañero así como tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y aquí es la parte más dura del asunto. Dice así: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón las ofensas de sus hermanos. Esto es una parábola bien poderosa y se la voy a explicar rapidito. El rey representa a Dios. Y hay algo aquí tremendo que pasa, que es el primer deudor. El primer deudor va donde el rey tiene muchas deudas. Está lleno de deuda, está hasta la cabeza de deuda. Y las deudas pueden representar nuestras ofensas, las ofensas recibidas, o lo que nosotros hacemos delante del rey, o cualquier otra cosa que sea quizás merecedor de nosotros ser juzgado. Entonces él va donde el rey y le suplica: no, perdóname. Y el rey dice: bueno, pues está bien, yo te voy a perdonar. Entonces mira lo que sucede aquí. Aquí es que se pone la cosa media tremendita. Y es que después que él es perdonado, viene alguien que le debía a él. Y el rey tuvo misericordia de él y le dijo: de todo lo que me debe, aquí el dueño del oro y de la plata soy yo. No necesito nada. Yo no necesito nada. Me debe mucho, pero no necesito nada. Te la perdono. Entonces viene aquel otro hombre y va donde él y le dice, le debe, ¿verdad? Le debe también dinero. Y él lo que hace es que lo coge por el cuello y lo acusa, lo encarcela, lo hace prisionero de ellos. Y el rey se molesta. Dice: tú eres tremendo caripelao. Tú eres tremendo caripelao y tremendo charlatán. Estamos en PR. PR para el mundo. Le dice: pero es malvado, porque realmente tú viniste a donde mí, yo te perdoné, pero tú no puedes perdonarlo a él como yo te perdoné. ¿Qué es la que? Exacto, ¿de qué estamos hablando?
Pides misericordia, pero no tienes misericordia. Pides gracia, pero no tienes gracia. Pides amor, pero no tienes amor. ¿De qué estamos hablando? Entonces, sucede así, que el rey le dice: te perdonaré esa tremenda deuda porque me lo rogaste, me lo pediste, y mira lo que tú hiciste. Y tú sabes que esto es una parábola. Yo hubiese querido que lo último no hubiese estado en la Biblia. Yo hubiese querido que lo último no hubiese estado en la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque mira lo que dice claramente: eso es lo que mi Padre hará. Le hará a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Le dice así: entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. ¿Tú te imaginas que el barbudo venga ahora mismo y te vea con esas 2 o 3 piedritas, esas dos o 3 yucas en el corazón? ¿Para dónde que tú vas? ¿Para dónde que? Sé honesto, ¿para dónde que tú vas? Con esas yucas metidas ahí. Que tiene que venir, Señor, con una palita. Mira. Uno se ríe, pero es verdad. Está bien fuerte. El Señor nos diga a un momento dado: yo fui misericordioso contigo y tú no lo fuiste con tus hermanos. Yo cogí una clase de psicología que me enseñó mucho, y yo digo que fue de parte de Dios porque me abrió los ojos a entender el porqué de muchas cosas. Cuando yo tomé esa clase, yo salí de la clase llorando, y le voy a explicar por qué. Porque cuando tomo esa clase, la profesora en psicología primero empieza el discurso: yo tengo estudios en esto y en esto y en esto, y doctorado en esto y maestría en esto. Y yo dije: wow, una mujer preparada. Pero nos hace una pregunta en la clase. Y habíamos 3, éramos 6, pero habíamos 3. Y ella pregunta en la clase: ¿quiénes son ustedes? Le pregunta a la primera muchacha, y le dice: bueno, pues yo soy fulana de tal, yo soy así, y yo soy bondadosa, y yo soy esto. Y empezó a describirse. Y la profesora le dice a ella, le dice: tú me estás hablando de tus características, pero tú no me estás hablando de quién eres tú. Y yo, apretó. Y yo soy la última. Ella viene intensa, pero yo vengo intensa también. Entonces le pregunta a la otra: bueno, pues yo soy así, yo soy amable, yo soy esto. Y ella le vuelve y le dice a la otra: tú me estás dando características características de ti, o sea, tú me estás hablando de tu personalidad, pero no me estás hablando de quién eres tú. Y yo: vente para acá. Ven para acá que te voy a decir 2 o 3. Y ella me pregunta. Yo la tenía mola. Estaba así en la silla. Esperando que viniera. Y entonces, a todas estas yo digo: estas 2 no han respondido la pregunta de ella. Pues entonces, ¿qué yo le voy a decir? Yo: papá, tú sabes que yo soy cristocéntrica. Estoy en la uni y yo vengo con la mía. Y ella me pregunta: ¿y tú? Y yo: hija de Dios. Y ella hizo. Me miró así. Me dijo: a eso quería llegar. Y puso en la pizarra bien grande: Dios.
Y yo, diantre, ¿dónde me metí? Yo dije, ay, mi madre, esta que tienen doctorado en tal, tal y tal y tal cosa, y estudios en tal y tal y tal y tal cosa, y yo, bendito, segundo año de universidad, y ella, yo dije, apretó, yo dije, Dios mío, dame sabiduría. Y me pregunta y me mira así, me dice, ¿cómo tú sabes que tú eres hija de Dios? Yo le dije, porque la palabra dice que nosotros somos hijos adoptivos de Él. Somos sus hijos adoptivos. Y yo soy hija. Y me dijo, ok. Pero ella quería como que tirarme la de ella. Me dijo, ¿y qué más? Y yo, bueno, pues yo soy un propósito andante, un propósito divino creado para grandes cosas. Y ella pues como que se quedó sorprendida y hace un corte y viene y dice, el ser humano de por sí, llevo muchos años estudiando el comportamiento humano y me he dado cuenta que el ser humano en sí no se conoce. Y yo tenía la cabeza volada. Yo estaba ahí, Pablo, cuando tú dijiste que cuando tú querías hacer algo no lo hacías, que eso no hacía, que querías hacer esto y hacías esto otro. Yo tenía la cabeza volada, 20,000 versículos me estaban pasando por la cabeza. Porque uno tiene que escudriñar los espíritus, yo no sé quién es ella, mi profesora. Pero comenzó a decir algo que me ministró mucho. Comenzó a decir, el ser humano en sí no se conoce a sí mismo. Lo que dice que va a hacer no lo hace, y lo que dice que no va a hacer, eso hace. Me he sentado con muchas personas, muchos profesionales, doctores, médicos, personas profesionales que tienen una gran profesión, que me cuentan cosas terribles que han hecho. Me cuentan cosas que si yo se las cuento a ustedes, ustedes se quedarían anonadados. Y eso me llamó la atención porque yo dije, bueno, cuéntame esas cosas porque imagínate. Y yo quiero saber. Y yo me le quedé mirando así como que diciéndole con los ojos, ajá, ¿y qué más? Y me dijo, nos dijo, ustedes pueden estar sentados a veces al lado de psicópatas, violadores, gente tan mala, y tú nunca saberlo. Yo dije, wow. Me dice, pero a veces las personas tienen ciertas conductas y ciertas actitudes porque cuando eran niños lo vieron de sus padres, porque cuando eran niños les sucedió a ellos, porque cuando eran niños alguien les robó su inocencia, porque en el transcurso del tiempo algo traumático les sucedió que hizo que esa persona cambiara. ¡Pum! Yo salí de esa clase. Yo dije, ¿quién soy yo para juzgar a mis hermanos? Yo no sé qué tal persona pasó, que por qué hace eso. No sé qué fue lo que pasó a esa persona que está haciendo eso. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Quizás yo no pasé lo mismo, pero si Dios no hubiese tenido misericordia de mí, considere y crea que yo estuviera perdida. Entonces, muchas veces nos sentamos como personas, llegan personas a la iglesia con problemas serios. Llegan personas a la iglesia con problemas que si una persona de afuera no se lo cuenta a una persona que haya conocido la misericordia de Dios, lo juzga. Lo juzga.
yo pensé en mi papá. Pensé en mi familia. Dios me comenzó a revelar mucha gente. Fue un trato de Dios que estaba teniendo conmigo. Y comencé a decir, si algún día yo me siento con un violador, lo voy a mirar con misericordia porque algo le pasó para él ser así. Si algún día yo me siento con un criminal que haya matado a muchísimos, yo lo miraré y le diré, ¿qué te pasó? Para no juzgarlo nunca. Porque si el Señor lo amó y me perdonó a mí mis deudas, ¿por qué yo tengo que mirar a otros? Hay padres que no son los más cariñosos porque ellos no recibieron amor y cariño en su casa. Hubo alguien que no les enseñó eso y tú le estás exigiendo a ellos que sean algo que nunca aprendieron. Hay personas, hombres infieles, que vieron infidelidad en su casa constantemente. Y eso fue lo que aprendieron y eso es lo que hacen. Y así hubo muchas otras cosas. Alcoholismo y muchísimas otras cosas más. Entonces eso nos hace mirar a las personas con misericordia. Decir, algo tuvo que haber pasado a esa persona para ser así. Oye, no dispares de la baqueta. No sea malvado. Más bien ore, pídele a Dios, Señor, cuál es la raíz de su problema, de su causa. Y es necesario que esto no tan solamente se comparte en esta casa, sino también se atesore. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente en muchas iglesias que tienen incluso ministerios que lo que están haciendo es dañar a las ovejas. Y esto es una casa de sanidad. Yo llegué aquí a casa porque una figura de autoridad me lastimó, como también han llegado muchos de ustedes. ¿Y saben qué hice? Porque una persona herida hiere. Por eso nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, saca las yucas, sácala. Y yo llegué a la iglesia Tabernáculo Árbol de Vida. Para ese momento estábamos en el otro lado, ¿cómo se llamaba? Lo Más Verde. Y yo le pido perdón públicamente a los pastores. Yo miro a la pastora así. Pastora, te bendiga. Llegué media pentecostal. Con una falda hasta acá abajo. Y todo el mundo, y la pastora, la danza y todo. Yo mirándola así. Porque yo había sido herida recientemente por una figura de autoridad, un pastor, que era mi padre espiritual, y yo lo amaba mucho. Me hirió. Y dije, tengo que cambiar de lugar. Entonces llegué a la iglesia y comencé indirectamente a pasarle factura a ellos. Y Dios los puso en mi vida para bendecir mi vida. Y me acuerdo que una de las veces que me senté con ellos le dije, no creo que son de padres espirituales. Estaba molesta, estaba herida. Por eso es que ellos dicen que estaba fácil. Y yo peleo. Claro que peleo. Hay que pelear. ¿Acaso dice que el reino de los cielos, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan? Pues claro, peleando, victoria. Sin darme cuenta, comencé a pensar que todo el mundo era igual. Y el amor de ellos me restauró. Su amor me restauró.
Y me hizo creer una vez más de que habían personas genuinas, llenas del poder de Dios, que podían valorar y no ser igual que a veces otros pastores, sin ánimo de tirarle a nadie, pero otros pastores que no saben valorar el corazón de sus ovejas. Aquí en la casa aprendí a valorar el corazón de mi hermano y a cuidar los corazones. Y aprendí muchas otras cosas hermosas que he aprendido en el camino, que he tenido que ejercer en el camino para poder estar aquí donde estoy. Y hoy día predico de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Aleluya. Dios perdonó gratuitamente nuestras deudas y nos hizo libre para que nosotros también perdonáramos las deudas de nuestros hermanos incontables de veces. La renuncia a perdonar obstaculiza el acceso al reino de su poder maravilloso. Yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Quién te hizo tanto daño hoy que todavía esas cosas te vuelven a tocar la puerta? Que cuando te encuentras con esa persona por ahí, buscas la forma de no coincidir con esa persona porque te incomoda. ¿Qué hay dentro de tu corazón que tú sabes que tienes que hacer, que todavía no has hecho? ¿Acaso tienes que perdonarte a ti mismo por algo? ¿Por no haber hecho algo? ¿Por haberlo hecho? ¿Por haberlo podido hacer y no haberlo hecho? ¿Acaso tienes que recibir el perdón de Dios por algo que hiciste? Algo que pasó, que tú dices, ya Dios no me va a querer. Dios sí te quiere. Y está esperando que hoy vengas a abrir tu corazón delante de su presencia. Hoy Dios quiere que vengas a abrir tu corazón y que dejes, si hay algo que tienes que dejar en el altar. Quizás hay muchas cosas que yo no mencioné. Hay muchas cosas que quizás no hablé. Pero hay un Espíritu Santo que tú tienes allá adentro que te está ministrando y te está diciendo, ¿tú sabes qué es esto? Ella no lo dijo, pero tú sabes qué es esto. Ella no lo mencionó, ni siquiera se acercó a hablarlo, pero tú sabes qué es esto y tú sabes que tienes que dejarlo hoy en el altar. Sabes que tienes que dejarlo hoy en el altar. Para aquel momento yo tuve que aceptar el gran paso de pedir perdón sin tener la culpa, porque entendí que el perdón no era para la persona, porque yo pretendía que la persona viniera y me pidiera perdón para yo sanar. No. El verdadero perdón, la verdadera sanidad se manifiesta cuando tú decides caminar según la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se rompe tu estructura. El orgullo ese disfrazado de piedad se rompe. Porque es que viene así, se disfraza de piedad. Yo hasta aquí. Si Dios te dijo completo, no, hasta aquí. Pero perdonaste, sí, yo perdoné, pero no quiero ver. ¿Qué pasó? O sí o no. O sí o no. Perdona. Si nosotros queremos ser perdonados por Dios e ir a la presencia de Dios y ver respuesta de Él, tienes que sacar las yucas que tienes en tu corazón. Porque hay cosas que no están fluyendo en tu vida por las cosas que tú sabes que tienes que hacer, que no las has hecho. Y Dios te dice, yo soy claro. 1 más 1, ¿cuánto es?
Alguien va a decir uno. Uno. Yo soy perfecto. Pero necesito que tú arregles tus cuentas. Necesito que arregles tus cuentas. Aleluya. 6 pasos y con esto termino. Hay 6 cosas que debes hacer para comenzar a reiniciarte en el espíritu del perdón. Primero, reconocimiento, reconocerlo. Segundo, confesarlo. Tercero, arrepentirte. Cuarto, perdonarte. Quinto, accionarlo. Y sexto, dejarlo libre. Tienes que ser honesto contigo mismo. Confesarlo. Hay gente que ha pasado aquí, el Espíritu me mostraba que había gente, y yo lo voy a soltar así mismo como el Espíritu me lo mostró, porque Dios es así, y hay gente hay que hablarle claro. El Espíritu, mientras estaba haciendo este estudio, el Espíritu Santo me mostraba que había personas que habían sido abusados, habían sido, cuando eran niños, habían sido, alguien se había prospasado con ellos y eso le había dañado. Eso le había dañado. Suena duro, pero es verdad. Y usted sabe algo. En todo caso, mi Padre Santo, no se lo habían dicho a nadie por vergüenza, porque piensan que eso ya pasó. No, está ahí y tiene que sacarlo hoy. Ahí tienes 2 pastores llenos de la presencia de Dios para guiarte, ayudarte y apoyarte. Y no es que tú le vas a confesar las cosas a ellos, pero las confiesas y ellos te ayudan. Y así muchas otras cosas más, pero específicamente eso. Aleluya. San Lucas 4, 18 al 19, traducción Reina Valera. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay algo muy poderoso que Dios quiere hacer en tu vida, pero tú tienes que comenzar a dejar las cosas que tú sabes que tú tienes que dejar. Hoy es un buen día para tú comenzar a decir: yo me reinicio, yo comienzo a hacerlo de nuevo. En el nombre de Jesús yo declaro que lo que ha tocado mi casa, mi generación, mi familia, no me va a tocar más. No me va a tocar más. Si hay algo que tú tienes que decirle alto, hasta aquí, hoy comienzo a caminar de una forma diferente, hazlo. Hazlo. Hoy por hoy yo tengo una relación extraordinaria con mi papá, lo perdoné, fui sanada, fui libre. Y siento en mi corazón tanta libertad como si nada hubiese pasado. Y eso solamente lo hace Dios. Eso no lo hace más nadie. Dios te quiere libre, Dios te quiere sano. Dios te quiere bendecir, pero tiene que dejar tus cuentas claras.